Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Saludo a Jairo Rivera y a todo su combo de Rodiemos el Diálogo. Bueno, me preguntan sobre el panorama político general del país. Creo que Colombia no es un caso único en la que la polarización es lo que determina el cada día de la política. Y porque en términos generales, las nuevas generaciones políticas, los partidos políticos de hoy día, están pensando en el día de mañana, pero no en el de pasado mañana ni en una semana después. El objetivo simple y llanamente es ganar elecciones, distribuir cuotas burocráticas y pare de contar. Ese es un fenómeno universal del cual Colombia tampoco se ha sustraído. De manera que no hay que asustarse porque ese es un fenómeno general. ¿Cómo avisoro las elecciones del 27 de octubre? Pienso que será un poco más de lo mismo. Quizás nos sorprendan algunas candidaturas en algunos municipios. Por ejemplo, a mí me está llamando mucho la atención la candidatura de Julián Conrado, el candidato de Colombia Humana y la Unión Patriótica en el municipio de Turbaco, departamento de Bolívar. Un músico, un juglar popular que ha montado una campaña muy llamativa con un apoyo popular basado en que es un hijo del pueblo, es un hijo de allí que les viene a contar una historia. Antes se las contó a través de la música, a través de la guitarra, y ahora pues se las quiere contar a partir de una propuesta de gobernabilidad. ¿Hacia dónde va el uribismo? Bueno, claro, Uribe es una figura potente, de esas que se dan cada 20, 30 años en un país. Es una figura decadente, como sucede, no hay quien aguante tantos años en primera línea. No hay un sucedáneo, no hay un relevo para Uribe dentro del uribismo. Sin embargo, esa fuerza se mantendrá allí latente porque es el núcleo de la derecha establecida con unos vínculos que ustedes perfectamente conocen, ligados a la tenencia de la tierra, círculos vinculados a negocios un poco extraños, etcétera, etcétera. ¿Qué lecciones debe aprender y asimilar la izquierda política? Yo realmente le sugiero a las personas, que son muy pocos los que me escuchan, de replegarse hacia el municipalismo. Es decir, yo defiendo la tesis del federalismo, no como estructura orgánica del Estado, sino como una posición frente a, digamos, a este capitalismo que ya no encuentra salida. Europa entra en una crisis ya para el próximo año, hay un estancamiento y esto por supuesto va a tener unas graves repercusiones a nivel de este continente que de alguna manera determina ciertas pautas políticas. Y en América Latina, por supuesto, estamos viviendo una crisis muy dura que afortunadamente para nosotros y para la mala fortuna le ha tocado a los gobiernos de extrema derecha, que han ganado las elecciones con un discurso demagogo, pero por supuesto no tienen la capacidad de resolver problemas estructurales de hondo calado. ¿Cómo frenar la corrupción y la violencia política? Es otra de las preguntas que me envía Jairo. Son locomotoras que no tienen manera de ser detenidas con una mano. Quien se quiera atravesar en el centro de la carrilera, del riel, por supuesto será aplastado, será atropellado. La violencia en América Latina, incluso ya también es preocupante ciertos fenómenos de violencia en Francia, España incluso. Es una violencia estructural de muchos años, es endémica, y yo personalmente creo que no hay manera de detener esos factores de violencia. Incluso López Obrador en México, a pesar de que ha ganado con un discurso avanzado, progresista, democrático. Sin embargo, la primera respuesta que le dan los narcotraficantes y quienes ejercen la violencia de manera brutal fue matar 10, 15, 20 personas, decapitarlas y colocarlas frente a la sede de una instancia gubernamental. Entonces, frente al fenómeno de la corrupción, claro, eso se puede hacer en microcosmos,
pero en términos generales son fenómenos sobre los cuales yo no me hago muchísimas ilusiones, salvo cuando la legislación actúa de manera dura, se castiga fuertemente y produce algún efecto disuasivo y alguna parte del dinero se logra rescatarle a estos que se han lucrado a través de la corrupción. El rearme de Márquez y Santrí, la verdad es que yo a eso no le veo ningún futuro y punto. Creo que el gobierno de Maduro los tendrá ahí como moneda de cambio, en cualquier momento saldrán de circulación o los utilizarán para cualquier tipo de aventura, pero desde el punto de vista de la incidencia política es cero y desde el punto de vista militar, claro, no se puede construir una organización como otrora fuera la FARC de la noche a la mañana cuando se carece de una estructura de mando, cuando no hay comisarios políticos que puedan desarrollar un trabajo a nivel de frentes, etcétera. Entonces, pienso yo que es más de alboroto, más de barullo que cualquier otra cosa. ¿Cómo seguirle apostando a la paz? Claro, es una cuestión de principio, hay que seguirle apostando. Yo pienso localmente hay que hacer las cosas. La educación es lo único que realmente puede transformar una sociedad en cuanto a esos fenómenos relacionados con violencia, con resolver situaciones o discrepancias, divergencias por caminos distintos que no sean el empleo de la agresión física o la agresión verbal. ¿Y cómo lograr una apuesta democrática para el 2022? En eso también vuelvo e insisto. Creo que para poder transformar mínimamente un país se necesita estar entre 20 y 30 años gobernando. Y no es el caso de Colombia, donde solo se puede gobernar por 4 años. De manera que cualesquiera que asuma la presidencia en Colombia podrá tomar algún tipo de medidas para favorecer a su círculo, a su partido político, pero creer que esto implica grandes transformaciones o que se puedan revertir grandes problemas estructurales del país, creo que es muy poco tiempo. Uruguay es un caso paradigmático, es decir, Mujica, con una buena reputación, con unas manos limpias, con una respetabilidad principalmente en el plano internacional, logra hacer medianamente bien las cosas. No son grandes transformaciones, sino más es la parte ejemplificante y por tanto permite que la continuidad la puedan dar miembros de su propio partido. Yo eso no lo veo en Colombia, precisamente por las características, la idiosincrasia, la manera, los valores, digamos, la tabla de valores que tienen la mayoría de los dirigentes políticos colombianos, en los que nunca se piensa en el relevo, nunca se piensa en el partido y en la proyección, digamos, a largo plazo, sino simplemente aparecer en la película, aprovechar esos 5 minutos que te da la incursión en la actividad política para gloriarte de obtener algunas fotografías, algunas entrevistas y un poquito estimular la vanidad. Ese es en síntesis lo que yo les quiero decir. La verdad es que ustedes tienen muchísimas cosas más que decir que yo porque viven en Colombia. Yo hace mucho tiempo estoy por acá medio exiliado, medio inmigrante. Bueno, no sé ni siquiera ya qué es lo que soy, pero bueno, aquí estamos. Un saludo, un abrazo muy fuerte y bueno, no perdamos la fe en la vida. Adiós, 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 adiós.